Y para muchos tal vez no es precioso porque, bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero para mí es precioso estar en la casa del Señor. Vamos voy a darle lectura, hermanos. Póngase sobre sus pies, aquel que puede, aquel que no puede estar sentado, hermano. San Juan 8, 31 al 36. Cuando lo tenga, dígame un amén para que yo sepa que lo tiene. San Juan 8, amén, de 31 al 36. Amén. Amén. Sí, amén. Todos lo tenemos. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos: ¿qué habéis creído en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Y el 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Otra vez el 36: así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a pedirle a Dios guianza, hermanos, para poder expresar esta palabra. Amén. Vamos a orar. Padre amado, Dios de los cielos, Dios de gloria, en esta preciosa noche, Señor, te damos la gloria y la honra, Señor, porque nos permites estar parados, Señor, en este lugar, en esta hora, Señor, Dios amado, Padre, por lo cual te pido que nos ayudes, Señor, a entender, a expresar esta preciosa palabra, Señor. Oh Dios, tú, Señor, bendecir los corazones, las vidas de mis hermanos, Señor. Oh Dios, que esta palabra sea, Señor, de aliento, de motivación, Señor, para cada uno de nosotros, oh Dios amado. Que esta palabra venga, Señor, a ser, Señor, aleluya, Padre, un bálsamo para mis hermanos, para tu pueblo, para tus hijos, Señor, oh Dios amado. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos que tú nos hables, Señor, que nos toques, que nos llenes, Señor, que nos sacies a través de tu preciosa palabra, Señor, porque es tu palabra, Señor, la que nos enseña, Padre. Es tu palabra, Señor, la que nos exhorta, la que nos guía, la que nos fortalece, Señor, oh Dios amado, en el nombre de Jesús, Señor. Padre, te pido que seas tú, Señor, glorificándote, Señor, a través de tu preciosa palabra, Señor. Oh Padre, que la gloria y la honra sea para ti, Señor, no para nosotros, Padre, que somos portadores, Padre, porque tú eres merecedor de toda la gloria y toda la honra, Señor, no nosotros, Padre. Nosotros solamente somos, Padre, somos, Señor, usados para transmitir, para expresar, Señor, Padre, tu palabra, Dios amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Tome su asiento, hermano. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y acabamos de leer, hermanos, ahí en San Juan 8, 31 al 36. Y mire cómo se llama. Fíjense escuchen cómo se llama el tema, hermano. La verdad que nos hace libres. La verdad que nos hace libres. Aleluya. Déjenme ir. Me preparo porque a veces la garganta se reseca, hermano. Sí. La verdad que nos hace libres. Hermanos, y hay una estatua allá en Nueva York que representa la libertad, hermanos. Hay una estatua, no sé si usted la ha visto, que está con una antorcha así como parada, así, ¿verdad? En Nueva York.
Y esa estatua, hermanos, representa la libertad, hermanos. Pero, hermanos, la libertad que el Señor nos quiere enseñar o nos quiere dar a entender, hermanos, no es esa libertad que vamos a hablar, es de otra libertad, hermanos. ¿Se acuerda usted que antes que cuando nosotros conociéramos al Señor estábamos nosotros esclavizados al pecado, hermanos? Porque no conocíamos del Señor y estábamos nosotros, hermanos, ahora sí que atados, hermanos, a las cosas pecaminosas, hermanos, a las cosas malas. Y esa es de esa libertad, hermanos, vamos a hablar un poquito, hermanos. Amén. Aleluya. Mire, la libertad es una de las mayores aspiraciones de la humanidad. El hombre no ha sabido interpretar en qué consiste su verdadera necesidad de libertad. Claro, porque muchos piensan que, hermanos, que la libertad, hermanos, es una cosa que tal vez pasajera, que tal vez está y luego se va. No, hermano, la libertad de Dios que nos da el Señor a través de que Él nos hace libres del pecado es una cosa duradera, hermanos. Siempre y cuando, hermanos, nosotros busquemos al Señor, estemos en obediencia, estemos sujetos a la palabra de Dios. En eso consiste, hermano, la libertad. Y no es pasajera, no es pasajera de un día, es duradera, hermanos. Es duradera. Esa es la libertad. Y mucha gente no ha entendido, hermano. Pero mire, y tampoco ha comprendido el camino para alcanzarla, hermanos. Y tampoco ha comprendido el camino para alcanzarla. Porque muchas de las veces también consiste, mire, muchas de las veces también consiste en que empezamos a conocer al Señor. El Señor ya nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha enseñado su palabra y empezamos a andar en ese camino, hermanos. Pero muchas de las veces pasa que, hermanos, nos descuidamos y nos apartamos. Muchas de las veces pasa, hermanos, que cuando empezamos a caminar en el camino del Señor, dice la palabra del Señor que, hermanos, va a haber cosas en nosotros, va a haber cosas que el enemigo va a querer poner para que, hermanos, no caminemos o nos desviemos en ese camino, hermanos. En ese camino el Señor, el enemigo va a querer siempre, hermanos, desviarnos. Siempre va a querer distraernos, apartarnos, porque dice la palabra del Señor que Él vino sino a hurtar, matar y destruir. Y ese es el plan del enemigo, querernos desviar de ese precioso, de esa preciosa libertad, hermanos. Amén. Cristo vino a la tierra para ofrecer al hombre una libertad que se obtiene gratuitamente. Lastimosamente el hombre no ha sabido valorar el ofrecimiento que Cristo nos ofrece. Lastimosamente el hombre, hermanos, no ha querido valorar, no ha sabido valorar el ofrecimiento que Cristo nos ofrece. Miren, el primer punto, el primer paso a la libertad es ser discípulo. Miren, el primer paso a la libertad es ser discípulo. Miren, discípulo es alguien que sigue la vida y enseñanza de Cristo. Discípulo es alguien que sigue la vida y enseñanza de Cristo. Ese es un discípulo. ¿Se acuerda que cuando la gente, hermanos, aceptaba al Señor, se acuerda que la gente le seguía?
hermanos, a través del Señor se paraba y Él daba a conocer la palabra y mucha gente escuchaba y mucha gente le seguía, hermanos. Él estaba en un lugar y se dirigía a otro lugar. Ahí iba la gente, hermanos. ¿Para qué? Para escuchar la palabra del Señor. Y esa gente era discípula de Jesús porque seguía, hermanos, sus enseñanzas. Seguía, hermanos, para poder escuchar la palabra del Señor. Y esa gente no se apartaba y le seguía donde Jesús iba, ahí iba. Eso es, hermanos, eso es ser un discípulo, alguien que sigue la vida y enseñanza de Cristo. Miren, Cristo indicó el camino a la libertad en los siguientes términos. Si vosotros, dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Escuchen, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como acabamos de leer ahí en San Juan 8, 31 al 36. Vamos a darle lectura al 8, 31, 32. Dice: dijo entonces Jesús a los judíos: ¿no habéis creído en él? Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Miren, hay muchas personas que siguen a Cristo impulsadas por la emoción del momento. Hay muchas personas que siguen a Cristo impulsadas por la emoción del momento. Mire, ¿sabe? Yo me acuerdo, hermano, que cuando yo conocí al Señor, yo le acepté en mi corazón. Pero ¿sabe? Me alejé un tiempo. Me aparté. Por eso a veces uno, hermanos, cuando acepta al Señor, a veces hay como emoción en el ser de la persona, y muchas de las veces no es genuino el arrepentimiento. Y por parte de la emoción que uno siente, hermanos, acepta al Señor. Miren, seguir a Cristo, hermanos, es seguir a Cristo, o ser discípulo de Cristo es seguirle y obedecer su palabra. Seguirle y obedecer su palabra. Mire, si uno de esas dos cosas no están en la vida de uno, cuando uno le acepta, no vale, es nulo, no vale. Porque qué chiste tiene que si la persona le siguió, pero no obedece la palabra que está escrita ahí, hermano, no vale, es nulo, no cuenta. Y viceversa, si tú o alguien obedece la palabra del Señor, pero no le ha aceptado al Señor en tu corazón, tampoco vale. Tiene que ser el complemento de una y de otra cosa, de seguir, de aceptarle, de aceptarle y obedecer la palabra. Esos dos complementos en la vida del cristiano se complementan para que nosotros podamos seguir. Y le digo, yo en el momento de cuando yo hace años, le estoy hablando ya como el 91, cuando yo recién acepté, y para mí fue como de una emoción, surgió de una emoción. Pero ¿sabe? Después yo me empecé a acercar al Señor.
genuinamente de corazón. Empecé a seguirle, empecé a escuchar su palabra. Ya le había aceptado en mi corazón, y de ahí yo empecé a escuchar su palabra y a leer su palabra. Y esas dos cosas, hermanos, hicieron un complemento en mi vida, que a través de esas dos cosas, hermanos, el Señor quiere que nosotros le aceptemos y obedezcamos su palabra. Amén. Hay muchas personas que siguen a Cristo impulsadas por la emoción del momento, como les decía, sin tener en sus corazones una convicción de lo que están haciendo, sin tener en sus corazones una convicción de lo que están haciendo. Casi siempre son estas mismas personas las que primero se regresan a la vida pasada. Casi esas mismas personas, hermanos, que lo hacen, como le digo, de la emoción y no genuinamente o por convicción, que no están convencidos, hermanos. Esas personas, cuando no lo hacen de esa manera, por la emoción del momento, hermanos, no hay una convicción, no hay una seguridad. Entonces es emoción nada más. Y se alejan, se van. Conocí al Señor, pero voy a hacer esto y después me ocupo de las cosas del Señor. Le acepté en mi corazón, pero ¿sabe? Voy a regresarme, ¿verdad?, a las cosas que yo hacía antes, a las cosas mundanas, pues. Pero tiene que haber, hermanos, tiene que haber convicción, tiene que haber seguridad. Amén. Dice, seguir a Cristo no es solo por un poco de tiempo, sino perseverar hasta el fin en sus caminos. Ya fue la hermana Luz, hermano. Seguir a Cristo, hermanos, no es solo por un poco de tiempo. Imagínense, hermanos, que nosotros siguiéramos a Cristo. Voy a seguir a Cristo, pero voy a ir a la iglesia cuando yo quiera. Voy a seguir a Cristo, pero ahorita tengo que hacer mis cosas y luego me ocupo del Señor. Luego lo atiendo. Eso no es así, hermano. Eso no es así. Debemos de seguir a Cristo, hermanos. Darle siempre, hermanos, siempre seguirle, a pesar, hermanos, de que tenemos muchas cosas que hacer. Tenemos muchas cosas que hacer. A veces se nos atraviesa que queremos hacer esto, queremos hacer aquello. Mire, ¿sabe? A nosotros nos han invitado, hermanos, a cumpleaños, hermanos que conocemos, a veces de la familia. Y ¿sabe? Para nosotros, lo primero es la iglesia, hermanos. Y ya si nos queda tiempo, si nos queda un poco de tiempo, pues vamos a esos cumpleaños, aunque sea un tiempito, una hora, ¿verdad? Una media hora, unos 45 minutos, si nos queda tiempo. Pero lo primero es la iglesia, hermano. La iglesia es lo primero. Entonces, hermanos, cuando uno le da cabida a esas cosas que no son importantes, en verdad no son importantes, pero lo primero, hermanos, son las cosas de Dios. Eso es lo primero, hermanos.
seguir a Cristo no es solo por un poco de tiempo, sino perseverar hasta el fin en sus caminos, hermanos. Perseverar hasta el fin en sus caminos. Mire, Mateo 24, 12 y 13 dice, vamos a leer Mateo 24, Mateo 24, Mateo 24, 12 y 13 dice, Mateo 24, 12 y 13 dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y más el que persevere hasta el fin, dice, este será salvo. Hermanos, porque, hermanos, si no perseverar hasta el fin en sus caminos, hermanos, hay que perseverar para poder, hermanos, alcanzar la meta, hermanos. Amén. Miren, comenzar la vida cristiana es fácil. Perseverar en ella es el verdadero reto, hermanos. Comenzar la vida cristiana es fácil. Perseverar en ella es el verdadero reto, hermanos. No solo en los momentos de gran emoción y abundancia, también en tiempos de tentación, luchas y pruebas, es donde se descubre quién en verdad es discípulo de Cristo. Es donde se descubre quién en verdad es discípulo de Cristo, hermanos, porque ¿saben? A través de que vienen esas cosas, a través de que vienen esos problemas, esas tentaciones, esas cosas que nos afectan espiritualmente, nos debilitan. Quisiera que la hermana Luz le pusiera el ese. Es las cosas que nos debilitan, hermanos, que nos debilitan a veces cuando vienen las tentaciones, vienen los problemas y empezamos nosotros, hermanos, a querer debilitarnos, ¿verdad? Espiritualmente. Pero ¿sabe? Es donde verdaderamente se descubren los verdaderos discípulos, hermanos de Dios. Es donde verdaderamente se descubre el verdadero discípulo de Dios, que está siempre a la defensiva, que bien, aunque vengan todas esas cosas, todas esas pruebas, todas esas luchas, pero nosotros cuando estamos cimentados, firmes, hermanos, en el Señor, nada nos tiene que mover, nada nos tiene que apartar, hermanos, de las cosas del Señor. Nada nos tiene que desviar de esas cosas. Van a venir esas cosas. Y como le digo, van a querernos debilitar, hermanos. Van a querernos mover. Pero nosotros tenemos que aprender a través de que escuchamos la preciosa palabra del Señor a quedarnos firmes, a quedarnos, hermanos, a establecernos, hermanos, en la palabra del Señor, en las cosas de Dios, a establecernos firmes. Esos son los verdaderos discípulos. Ahí se conocen, hermanos, los verdaderos discípulos de Cristo. La perseverancia en la vida cristiana es el primer paso hacia la auténtica libertad. La perseverancia en la vida cristiana es el primer paso a la auténtica libertad. ¿Se acuerda que hace tiempo yo les di un tema que hablaba precisamente de estos dos versículos? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. No sé si se acuerdan. Y ahí dice, pero el que perseverare hasta el fin. Y sabe,
la definición de perseverancia, ¿sabe qué es la definición de perseverancia, hermanos? Quisiera que nuestra hermana Luz buscara la definición de perseverancia. Miren, hay unas palabras o unas frases ahí muy importantes que es la definición de esa palabra, perseverancia. Perseverancia es uno de esos sinónimos, o lo que quiere decir perseverancia, permanecer. Firmeza, constancia, esfuerzo. Una por una. Firmeza. Fíjate, la definición de la palabra perseverancia. Firmeza. O sea, hermanos, que si nosotros permanecemos en la palabra del Señor y nos afirmamos, hermanos, nos estamos afirmando. Nosotros nos estamos afirmando en las cosas del Señor. Y la segunda, constancia. Constancia puede ser que siempre estemos constantes, que no fallemos, que tal vez si fallamos, pero no retroceder, sino seguir constante. La tercera, esfuerzo continuo para lograr metas o mantenerse. Esfuerzo. O sea, hermanos, miren, escúchenme. Hermanos, si estamos nosotros siendo perseverantes, estamos haciendo todas esas cosas de la definición. Estamos haciendo todas esas cosas. ¿Por qué? Porque somos perseverantes. La hermana Blanquita está siendo perseverante, y a través de que la hermana está siendo perseverante, está siendo fortalecida en el Señor, hermano. Amén. Déjeme acabar la definición, pues. Amén. Dice, esfuerzo continuo para lograr metas o mantener compromisos a pesar de los obstáculos, el cansancio o la adversidad. Implica una decisión consciente de persistir superando dificultades, retos sin rendirse. Es un valor fundamental para el éxito personal y la superación. Imagínese, hermano, todas esas cosas. Pero a donde lo quiero llevar es que si nosotros somos perseverantes, hermanos, estamos siendo afirmados, estamos siendo fortalecidos, estamos siendo edificados cuando nosotros somos perseverantes. Cuando somos perseverantes. Y el que perseverare hasta el fin será salvo. Nosotros queremos ser salvos, hermanos. Nosotros queremos alcanzar la salvación de Dios. Queremos estar en la gloria allá en el cielo. Tenemos que ser perseverantes, porque a través de que somos perseverantes alcanzamos todas esas cosas, hermanos, todas esas cosas que acaba de decir la hermana Luz. Amén. El pecado, hermanos, nos hace esclavos. El pecado nos hace esclavos. Miren, Juan 8:33, donde acabamos de ver ahí la lectura. Dice Juan 8:33, dice: le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? ¿Cómo dices tú, seréis libres? Pero es que el Señor no les estaba hablando de una esclavitud humana.
El Señor estaba hablando de una esclavitud espiritual. El Señor no estaba hablando de una esclavitud humana, estaba hablando de una esclavitud espiritual. Porque a través, hermanos, de que conocemos al Señor, yo no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, pero yo no sé si a usted le pasó. Mire, cuando nosotros llevamos una vida apegada a Dios, una vida apegada a la palabra del Señor, mire, cuando nosotros llevamos una vida apegada a Dios, apegada a la palabra del Señor, mire, cuando a través de que nosotros le conocemos, le aceptamos, alguien nos predicó que Jesús, hermanos, era el Salvador del mundo, le aceptamos, empezamos, hermanos, a andar en esos preciosos caminos. Y miren, el pecado nos hace esclavos, hermanos. Miren, éramos esclavos cuando no conocíamos al Señor. Miren, éramos esclavos del pecado, pero cuando nosotros le conocimos, por eso yo, miren, escuchen lo que les voy a decir, por eso yo me quedo asombrado, hermanos. Las cosas pasan y las cosas el Señor las hace, y a veces ni cuenta nos damos que el Señor, hermanos, ha hecho la obra en nosotros. Mire, a mí me gustaba mucho el baile, ya les he dicho muchas veces, a mí me encantaba mucho el baile, y esa era, porque yo era joven, hermanos, era joven, yo acepté al Señor joven, y esas eran mis cosas que me apartaban o me desviaban de las cosas del Señor. Cuando yo, hermano, me empecé a acercar al Señor, lo primero que yo le puse en oración al Señor y le expresé y le dije: Señor, yo te quiero seguir, pero hay cosas que todavía me apartan de ti, hay cosas que todavía no las he dejado. Señor, ayúdame para que esas cosas desaparezcan. Y mire, hermano, a través de que yo se las pedí al Señor, esas cosas desaparecieron, hermanos. Esas cosas se fueron. Por eso yo no me quedo asombrado, como le digo, y que muchas veces no nos damos cuenta las cosas preciosas que el Señor hace. Cuando nos acercamos a Él, cuando doblamos nuestra rodilla y le decimos: Señor, mira, yo tengo esta deficiencia espiritual que me hace apartar de ti, pero yo quiero, Señor, yo quiero seguirte, Señor, yo quiero seguirte. Y miren, hermano, esas cosas se fueron. Yo no podía, hermanos, escuchar, porque era esclavo del pecado. Miren, yo iba por ahí por la calle y escuchaba una canción y ya la estaba tarareando y siguiendo la canción. ¿Por qué? Porque esa cosa me tenía esclavizado, ese pecado me tenía esclavizado. Pero cuando yo le extendí estas cosas al Señor, esas cosas desaparecieron, hermano. Esas cosas se fueron. El Señor me hizo libre de esas cosas. Como le digo, cuando yo acepté, hermano, y yo empecé a leer la palabra, y yo me relacioné más con el Señor, esas cosas se fueron, porque se van, hermano, se van. Y el Señor nos estaba hablando, le estaba hablando a los judíos, les estaba hablando en términos espirituales, pero los judíos estaban tomando eso en términos humanos, en términos carnales, pero el Señor estaba hablando en términos espirituales. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Pero no una
una libertad humana, sino una libertad espiritual. Una libertad espiritual. Los judíos decían a Jesús: jamás hemos sido esclavos de nadie, pero eran esclavos del pecado. De igual forma hay muchos que no reconocen ser esclavos de determinados pecados, y parece que no buscan la libertad confesando sus pecados. Hermanos, usted se puede imagínese, si ya en aquel tiempo, hermanos, la gente pecaba. Imagínense en estos tiempos. Imagínense en estos tiempos. Cuando a la gente se le habla de Cristo, se le habla que hay salvación en Él, que hay redención en Él. Y la gente, como está tan arraigada al pecado, hermanos, está tan arraigada al pecado, hermanos, no pueden ser libres. Mire, yo me acuerdo que mi hermano Gonzalo, mi hermano en carne, le gustaba mucho la droga y hacía mucha droga a él. Y yo las veces que me acerqué y le decía: hermano, mira, vamos a la iglesia, te invito a la iglesia, mira, vamos a escuchar palabra de Dios, ahí Dios te va a hablar, ahí Dios te va a tocar, ahí Dios te va a cambiar. Y él me decía: mira, hermano, todos nosotros los seres humanos tenemos decisión de cambiar. Mira, cuando yo tenga deseo de cambiar, no necesariamente tengo que ir a una iglesia. Yo por voluntad propia, el día que yo decida cambiar, yo lo voy a hacer, porque yo tengo decisión de querer cambiar. Pero no necesito una iglesia, no necesito a Dios. Y mire, yo siempre le decía eso, y siempre lo invitaba, y siempre le daba algo de la Biblia, de la palabra del Señor. Le daba ánimos para que él se acercara, y él siempre me rechazaba, y él nunca cambió. Porque sabe, el pecado está arraigado en nosotros, hermanos. El pecado, la desobediencia está arraigada en nuestro ser. Y solamente Cristo, hermanos, hablaba de esa verdadera libertad, hermanos, del pecado. Por eso los judíos no entendían, porque ellos pensaron que era como humanamente que les estaba hablando, pero Jesús les estaba hablando de la libertad espiritual, de la libertad del pecado. Por eso no entendían. Dice en Juan 8:34, dice, ahí donde estamos leyendo, dice: Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado, hermanos. Para reconocer la libertad es necesario reconocer el pecado que nos tiene esclavizados, hermano. Para reconocer la libertad es necesario reconocer el pecado que nos tiene esclavizado. Por eso cuando aceptamos al Señor, traemos ese pecado arraigado en nuestro corazón. Pero se acuerda que usted hizo la oración de fe para aceptar al Señor, y le dijo: Señor, perdona mis pecados,
perdona mis pecados y ayúdame a llevar una vida agradable a ti. Cuando nosotros le pedimos perdón y nosotros a través del perdón nos apartamos de esas cosas pecaminosas que nos hacen apartar de las cosas del Señor. Hermano, cuando nosotros nos apartamos de esas cosas y le pedimos al Señor perdón, perdóname, Señor. Yo creo que como todos hemos hecho esa oración de fe, ¿verdad? Cuando nosotros aceptamos al Señor. Todos hicimos esa oración de fe. Y aunque muchas de las veces, aunque la hayamos hecho, hermano, a veces no está que el enemigo quiere, hermanos, hacernos volver otra vez a la vida pecaminosa que llevábamos, a la vida desobediente que llevábamos. Él quiere siempre, hermanos, a desordenar todas estas cosas cuando Dios las quiere ordenar en la vida de uno. Pero el diablo, el enemigo, está siempre, hermanos, pendiente de todo eso, hermanos. Y él hace por hacer y deshacer, hermanos, para que nosotros volvamos atrás. Jesús dijo: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El hacer pecado nos convierte en esclavos del pecado, hermano. El pecado, hermano, nos convierte en esclavos del pecado. Esto lo podemos ver muy claro en el alcoholismo. Miren, me voy a detener ahí un poquito. Lo podemos ver en el alcoholismo. Miren, cuando la gente toma y se echa sus copas, hermanos, y bebe y se emborracha, hermanos, de esa esclavitud hablaba el Señor, de que somos esclavos del pecado. Mire, ¿saben? Yo de joven ya me empezaba a gustar la cerveza también. Y tomaba cerveza. ¿Saben a mí cuál era mi delicia para mí? Lo digo, hermanos, abiertamente y sinceramente, porque no me avergüenzo de eso. Amén. Mire, ¿sabe qué me gustaba a mí? Me gustaban las mentadas cubas. Mire, agua mineral, Presidente y Coca-Cola y su hielito, hermano. Poder en Cristo, que el Señor reprenda al diablo. Imagínense, hermano. Ya estaba yo entrando, hermanos, en ese ambiente. Ya estaba yo entrando en ese ambiente. Miren, hermanos, nunca me llegué a poner, hermanos, más que en una ocasión, una sola ocasión, me llevaron cargando a mi casa. Una sola ocasión nada más. Y ¿saben? Yo reflexioné, hermanos. Yo reflexioné y dije: no, por este camino que voy, no me espera nada bueno. Por este camino que voy, no me espera nada bueno. Reflexioné. ¿Saben? Porque a lo mejor mi tía que me predicó el evangelio estaba orando por mí, hermano. Una tía que ya falleció, que fue la que me habló de la palabra del Señor. Tal vez esa tía estaba orando por mí. Estaba doblada sus rodillas y me decía: Señor, bendice a mi hermano Ángel, a mi sobrino Ángel, bendícelo, alcánzalo, tócalo, sánalo, cámbialo, restáuralo. Y miren, Dios, reflexioné, hermanos, reflexioné a tiempo. Porque, como les digo, a lo mejor ella estaba orando por mí, ¿verdad? Amén. Miren, el alcoholismo, las drogas, el tabaco, toda clase de pecado produce esclavitud, hermano. Toda clase de pecado produce esclavitud. Estamos arraigados
arraigados ahí, hermano. Estamos arraigados ahí a ese pecado, hermano. A esas cosas que nos apartan del Señor. Estamos ahí, hermano. Queremos tal vez cambiar, queremos dejarlo, pero hay una cosa que no nos deja, hermano. Que no nos deja. Hay una cosa que no nos deja. Y somos esclavos de eso. Somos esclavos del pecado. También en Romanos 8:2 dice lo que usted está escuchando. A ver cómo dice, hermano. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha liberado de la ley, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la mancha de carne del pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Fíjese, y sabe que todo ese libro de Romanos habla de eso, hermano, de la ley del pecado. Todo el libro de Romanos habla de la ley del pecado. Dice el 8, el título dice viviendo en el Espíritu. El tema. Amén. Miren, Jesús, hermanos, es la fuente de la verdadera libertad. Juan 8:36. Jesús es la fuente de la verdadera libertad. Juan 8:36, ahí donde estamos leyendo. Dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así que si el Hijo de Dios os libertare, seréis verdaderamente libres. Para aquellos que sí reconocen la esclavitud del pecado y que además están en la búsqueda de la libertad, Jesús les ofrece la solución. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La verdad de Dios es la que conduce al milagro del nuevo nacimiento. Y a través de ese milagro el hombre llega a ser una nueva criatura, en donde las cosas viejas son pasadas y son sustituidas por otras nuevas. Segunda de Corintios 5:17, yo creo que muchos ya lo conocen. Dice que las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Es una nueva criatura en donde las cosas viejas son pasadas y sustituidas por otras nuevas. Cuando todas esas cosas, cuando nos hemos acercado al Señor, todas esas cosas viejas quedaron atrás, quedaron en el pasado, pero ya de ahí para acá, ya que nosotros nos hemos ya alejado de esas cosas que nos afectan, del pecado, pues, para que me entiendan, de todas esas cosas que nos afectan, hermanos, ya todo eso es nuevo. Todo eso es nuevo. Empezamos una vida nueva en Cristo. Empezamos una vida de obediencia a Cristo, cuando antes no lo hacíamos. Cuando antes nos decían, te invito una cerveza, y allá íbamos. Cuando antes te decían, ven, vamos al baile, y allá íbamos. Pero después que hemos nosotros conocido al Señor, nos decían esas cosas, y ya en nosotros todas esas cosas eran nuevas y las viejas se quedaron atrás. Hermanos, para aquellos que así no conocen la esclavitud del pecado, solo así se puede alcanzar una libertad real y permanente, una libertad que no depende de las circunstancias,
que nos rodean. Pues una libertad del Espíritu que nadie nos puede arrebatar. Solo son perfectamente libres aquellos a quienes el Hijo de Dios hace libres. Solo son perfectamente libres aquellos a quienes el Hijo de Dios hace libres. Libres del pecado, libres de la desobediencia, libres del desorden, libres de todas esas cosas. Y miren, ya para terminar, lo más grande, la más grande libertad es aquella que se ha operado en aquellos que han sido liberados del poder del pecado y sus consecuencias. Todo cristiano renovado, convertido y santificado vence el pecado, hermanos. Todo cristiano renovado, convertido y santificado vence al pecado, hermano. ¿Sabe por qué las vence? ¿Sabe por qué las vence? Porque ya en nosotros, hermanos, porque ya en nosotros empiezan a brotar todas esas cosas espirituales a través de que nosotros leemos la palabra del Señor, a través de que nosotros nos congregamos, a través de que nosotros obedecemos la palabra, empiezan a brotar todas esas cosas espirituales en nuestra vida, hermanos. Y todas esas cosas espirituales en nuestra vida, cuando quieren venir esas cosas, cuando quieran venir esas cosas que nos quieran apartar, cuando nos quieren apartar de la obediencia que queremos buscar del Señor, hermanos, nos quieren apartar, pero ya todas esas cosas brotan, hermanos, en nuestro ser y nos apartan, hermanos, nos apartan. ¿Sabes qué? Te invito una cerveza. No, ¿sabes qué? Yo ya no tomo porque leo la palabra del Señor, voy a la iglesia, el Señor me perdonó mis pecados, el Señor cambió mi vida, el Señor hizo una nueva obra en mí. Hey, vente, vamos al baile. No, ¿sabes qué? Yo no voy. Gracias por hacerme la invitación. Y deja de ser esclavo. Y si no, hoy tenemos la oportunidad de ser libres, hermanos. Si no, hoy tenemos la oportunidad de ser libres. Porque, hermanos, como le digo, de esa estatua allá en Nueva York, la estatua de la libertad, pero Jesús no nos ofrece esa libertad. Jesús nos ofrece una libertad espiritual del pecado cuando nos acercamos a Él. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios por esta preciosa palabra. Padre amado, Dios de gloria, Dios eterno, en esta preciosa tarde, Señor, te alabo, te adoro, te doy gracias, Padre amado, por tu palabra, Señor, que nos enseña, Padre, a que ya no somos esclavos del pecado, Señor, sino que tú nos has dado una verdadera libertad, Señor. Nos has hecho libre de todas esas cosas, Señor. Padre, y a pesar de que muchas veces queremos, Señor, tal vez, Señor, apartarnos de todas esas cosas, Padre, pero tú, Señor, vienes y nos hablas y nos edificas a través de tu preciosa palabra, Señor. Te pido que bendigas a tu pueblo, bendigas a mis hermanos, Señor. Gracias por habernos hecho libres, Señor, de esa esclavitud que nosotros teníamos, oh Dios, que éramos esclavos del pecado, Padre. Pero tu palabra, Señor, tú nos has hecho libres, Señor. Tú nos has hecho libres, verdaderamente libres, Padre. Oh Dios amado, y te pedimos que queremos, Señor, seguir, Señor, Padre, obedeciendo, Señor, siempre tu palabra, Padre. Oh Dios, queremos, Señor, ser perseverantes
día con día, Señor. Oh Dios amado, en el nombre de Jesús te doy gracias por este tiempo, Señor, por tu preciosa palabra, Padre. Oh Dios, gracias, Padre. Amén y amén. Aleluya. Dios les bendiga, hermanos. Vamos a entrar en un tiempo de refrigerio. Mi hermana hizo allá, la hermana Luz hizo un talento allá y vamos a salir a estar un rato allá atrás. Hay cafecito, hermanos, y regresamos en un tiempo. Amén. Dios les bendiga. Allá. El cafecito, El cafecito me va de vuelta. cafecito sin leche. Sí, negro. La leche me da ansiedad. Así me pasa, sí, Me gusta, pero me